Felipe, esto es pan recién salido del horno. Felipe, esto es pan recién salido del horno. Tú que eres panadero, ¿me entiendes? Hebreos capítulo 10. Benjamín está diciendo: el pastor no me ha visto, pero lo miré desde que entró. Y él piensa que no lo he visto. Shalom, hijo, gusto verte. Hebreos capítulo 10. Ya ve usted, ni lo había visto yo. ¿Desde cuándo lo vi? Hebreos capítulo 10, ¿lo tiene? Dice verso 23: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Firme tu profesión de fe, firme la profesión de esperanza. Tú dijiste: yo abrazo este camino, abrázalo con firmeza, sin vacilar, porque fiel es el que ha prometido. Y hay que considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Diga, considera cómo estimular. Yo debo de pensar cómo puedo motivar a mi hermano, cómo puedo motivar a mi hermano para que no deje de servir a Yahweh, para que no deje de alabarle y no deje de venir. ¿Cómo lo motivo? Verso 25: no dejando de congregarnos. Diga, ay, 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 hoy va a estar bueno. Hoy va a estar buena la palabra. No dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino hay que exhortarnos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Quiero hablarle en esta tarde el diseño de la unidad. Ahí dice unidad. Unidad no, dice unidad. Lea bien. ¿Cómo dice ahí? Unidad. No dice unidad, dice unidad. ¿Cómo dice ahí? Unidad. Padre, en el nombre de Yeshua te damos toda por este Yom Shabbat que nos permites una vez más venir a celebrar y gozar en tu presencia. Pedimos en esta hora que tu Ruach HaKodesh nos ayude a entender tu palabra, a comprender. Abre el entendimiento para poder entender los misterios del Tanaj y del Brit Hadashah. Saca maná fresco de tu Torah, de tu Tanaj, del Brit Hadashah, y podamos ser alimentados, fortalecidos y edificados a través de tu palabra, a través de la escritura, a través de la Tanaj, a través de la Torah, de los Nabim y Ketuvim, a través de la Brit Hadashah, podamos recibir esa palabra que nos estimule, esa palabra que nos guíe, esa palabra que nos reprenda y nos exhorte al camino que debemos llegar. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu palabra poderosa para transformar vidas, tu palabra es poderosa para restaurar, tu palabra es poderosa para levantar al caído, para fortalecer al débil, para traer sanidad al alma. Tu palabra es poderosa para exhortar al que anda mal. Tu palabra no vuelve a ti vacía hasta que cumpla el propósito por el cual la envías. Declaro que tu palabra hoy viene a nuestras vidas como esa agua refrescante para el viajero con sed en el desierto. Declaro que tu palabra hoy cae como maná, alimentar y fortalecer nuestro hombre interior. Pon en tu pueblo oído de discípulo, espíritu de entendimiento, que haya Shema,
y en mi boca palabras de maestro. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso y un fuerte amén. Aleluya. Puede sentarse. Como dice ahí su pantalla, el tema se llama el diseño de la unidad. El escritor de Hebreos está exhortando a los creyentes, a los hermanos de la congregación, de la comunidad. Y yo quiero hablarle de la importancia de la unidad y los beneficios y las bendiciones que la unidad trae. Obviamente, aquí habla de muchas cosas muy interesantes que quiero detenerme con usted y considerar. En primer lugar, los que están dentro del diseño de la unidad son aquellos que tienen la esperanza del llamamiento a la vida eterna. Él nos ha llamado, Él nos ha hecho la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Por eso dice, mantengamos firme la profesión de la esperanza sin vacilar. Tú le dijiste sí a este camino, tú le dijiste sí a Yeshua, tú le dijiste sí y creíste en Él, crees en la palabra, pues ahora mantente firme en esta profesión sin vacilar, porque fiel es el que lo ha prometido. Y entonces dice que hay que considerar, buscar la manera de cómo estimularnos, de cómo motivarnos unos a otros. Y habla de una comunidad, habla de una congregación, habla de un pueblo. ¿Cómo estimularnos al amor y a las buenas obras? No, mira, no debes de pensar así de tu hermano, pues a lo mejor lo hizo sin pensar, pero hay que perdonar. La palabra dice, ¿no? Estimularnos al amor. Hay que estimularnos unos a otros. Si tu hermano ves que está caído o se está sintiendo mal, alguien le hizo algo, está desanimado, alguien lo ofendió, pues tu deber es considerar, estimularnos al amor, al perdón, a la misericordia, a darle otra oportunidad. No pienses así de tu hermano, no pienses así de los hermanos de la congregación. A lo mejor no lo hicieron, con intención, pero le van a poner la tabla ahí, ya le van a poner la tabla para que ya no se siga cayendo ningún niño, aunque los papás no tengan el cuidado suficiente. Le vamos a poner la tablita y por amor a los niños, no por los papás, por amor a los bebés, es que lo voy a hacer. Pero no se sienta mal, estimularse al amor. Y luego dice a las buenas obras. Ahí lo que se refiere es que motives a tu hermano a que sirva. Oye, ¿por qué no estás sirviendo en la congregación? Como que ya es tiempo de que empieces a servir. ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no te comprometes en la obra? A lo mejor ya sirviendo, ya eso te va a ayudar para que estés más animado. Dile a tu hermano, tienes que perdonar a los que te hacen algo. Perdónalos, no les tomes en cuenta su falta. Y número 2, pregúntale a tu hermano, ¿por qué no estás sirviendo? Pregúntale a tu hermano, no le tengas miedo. Ahí tienes a Felipe a un ladito, ahí tienes a Amado a un ladito, pregúntale. Es más, Felipe, pregúntale al hermano Amado, y Amado, pregúntale al hermano Felipe. ¿Por qué no estás sirviendo? Estimularnos. Hoy el mensaje es como que va a ser medio muy práctico, medio muy nada espiritual, nada profundo, nada hebreo. Va a ser práctico. Lo que somos y cómo debemos de ser como congregación, como pueblo del Señor. A veces sí necesitamos que venga la palabra y Yahweh a través de su palabra y nos hable y nos exhorte y nos diga cómo debemos de comportarnos como hermanos de la misma congregación. Así que la palabra hoy va a ser muy práctica, no va a ser muy espiritual, ni mucho misterio, ni mucha revelación, ni mucha profundidad, práctico. Entonces dice que debemos de considerar, ¿por qué?
¿Por qué considerarnos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras, al perdón, a la misericordia, unos a otros? Porque este es el diseño de la unidad. Esto es lo que Yahweh diseñó para la unidad. Ahora, ¿dónde es donde esto se debe de llevar a cabo? En la congregación. Diga, en la congregación. ¿Dónde es donde vamos a servir? ¿Dónde es donde las buenas obras? En la congregación. ¿Dónde es donde venimos a expresar ese perdón, esa gracia, esa misericordia? En la congregación. Lo dice, verso 25, dice, y no dejando de congregarnos. Más claro no puede quedar. No dejando de congregarnos. Dejas de congregarte, entonces te sales del diseño de Dios. Acuérdate que religión es molde. Y lo que Yahweh estableció no son moldes, sino es diseño. Todo lo que viene del reino de los cielos es diseño. Está por diseño. Yahweh todo lo hizo por diseño. El hombre lo hace molde, pero Yahweh lo hizo diseño. Yahweh diseñó porque Él es el creador. El hombre con su religiosidad lo mete todo en moldes. Por eso es importante romper los moldes. Tengo un tema que estoy preparando, algún día se lo voy a compartir, de tantos que le debo ya, ¿verdad? Que se llama rompiendo el molde. Porque si no rompes los moldes, dice que el vino nuevo se ha de poner en odres nuevos. Porque si tratas de que pedirle a Yahweh que te dé vino nuevo, pero no rompes los moldes de tu tradición, los moldes de tu religión, los moldes de tu manera de creer, de tu manera de hacer las cosas, si no te sales de los moldes y te metes a los diseños del reino, no puedes recibir vino nuevo. Solamente se recibe vino nuevo en odres nuevos. Y para hacer odre nuevo hay que romper los moldes, salirse de la religiosidad y meterse, alinearse con los diseños que Yahweh ha establecido. No dejar de congregarse. Te dejas de congregar, te sales del diseño. Del diseño de Yahweh. ¿De qué diseño? Del diseño de la unidad. Como algunos tienen por costumbre. Mire, la iglesia desde ese tiempo ya venía batallando con este asunto de que algunos dejaban de congregarse. O sea que esto no es nuevo. Este es un mal, este es un problema, este es algo que ya atacaba a la iglesia en aquel entonces. Desde el principio ya había muchos que dejaban de congregarse los días del servicio. Era Shabbat y se ponían a hacer mecánica, se ponían a vender, hacían sus negocios, hacían sus cosas, cuando en Shabbat no se debe de dedicar a nada más que a Yahweh. Aló. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dile a tu hermano, tú no tienes esa mala costumbre. Te felicito. Sino hay que, dice, exhortarnos unos a otros, y mucho más cuando ves que aquel día se acerca. Cuando hay que exhortarnos a qué? A que el hermano no se desanime y no deje de congregarse. Y si yo veo que alguien está dejando de congregarse, ir a animarlo, ir a fortalecerlo. Hermano, vente, te estamos esperando en la congregación, únete con nosotros, seguimos alabando a Yahweh, vamos a servir, juntos vamos a estar. No dejes de congregarte. No es bueno que no vayas a escuchar palabra, que mantengas la unidad con los hermanos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Amén. Quiero que tenga un poco de paciencia. Quiero hablarle. Primero el tema se llama, gracias, el diseño de la unidad. Y luego vamos a hablar del poder de la unidad, el valor de la unidad y los beneficios de la unidad. 3 puntos y termino. El diseño de la unidad. Y luego vamos a hablar, número 1, el poder de la unidad. Número 2, el valor de la unidad. Y número 3, los beneficios de la unidad. Y termino mi mensaje en 2 horas. Amén. Amén, amada mía. Muy bien. El diseño de la unidad. Primer punto, vamos a hablar acerca del poder de la unidad.
Si nos metemos y nos alineamos en el diseño de la unidad como Yahweh lo estableció, vamos a tener poder, autoridad. Número 2, vamos a estudiar el valor de la unidad. Y número 3, vamos a ver los beneficios de la unidad. Y termino mi mensaje. Amén. Muy bien. Entonces, número 1, vamos a ver como número 1 el poder de la unidad. Dice entonces Primera de Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que todos se pongan de acuerdo, que no haya división entre vosotros, sino que estés enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque si esto hay en medio de ustedes como congregación, como pueblo de Yahweh, no habrá nada ni nadie que los pueda detener a toda visión, a toda decisión, a todo ministerio que desempeñen. Hay un poder en la unidad, porque en la unidad hay fuerza, nada no puede penetrar tan fácilmente el enemigo. Por eso dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que todos se pongan de acuerdo, que no haya división entre ustedes, sino que estén unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque si esto sucede, entonces ustedes vencen la división, la desunidad. Ustedes van a vencer todo espíritu de desacuerdo, de contienda, de pleito, de división, de chisme. La debilidad en una congregación es la división, la murmuración unos a otros, la crítica unos a otros, el juzgarse unos a otros. Pero donde hay unidad hay poder, donde hay unidad hay restauración, donde hay unidad no tan fácilmente el enemigo puede penetrar, porque las puertas están bien cerradas. ¿Por dónde puede entrar si el pueblo está en un mismo parecer, si el pueblo está bien unido, si el pueblo está de acuerdo? Vamos a hacer esto, amén, estamos de acuerdo. Vamos a ir para allá, amén, estamos de acuerdo. Usted no está ahorita para saberlo, pero se lo voy a adelantar. Estamos preparando con mi hermano Santana una campaña de 4 días, de 3 días, 4 días, 3 días, 4 días al aire libre. Estamos organizando una campaña al aire libre de 4 días con mi hermano Santana. Vamos a ocupar que los hermanos de la alabanza nos apoyen, que usted nos apoye, que vayamos allá, apoyemos la obra al aire libre, una campaña de alcance, de salvación. Como mi fuerte no es predicar mucho de salvación, sino exhortar al pueblo del Señor, no a los nuevos, no a los convertidos. Alguno de ustedes va a tocarles compartir, porque ese no es mi fuerte. A algunos de ustedes les va a tocar compartir, y quiero verlos predicar. Allá los evangelistas ahora sí echándole ganas, alcanzando las almas. Arrepiéntete, Cristo te ama. Yo no tengo mucha paciencia con eso. Empiezo a predicar el amor de Mashiach y voy a terminar diciéndoles, hablándoles de guerra espiritual. Entonces, diga la unidad, el poder de la unidad, porque en el poder de la unidad nos vamos a poner de acuerdo. En la unidad no va a haber división. En la unidad vamos a estar enteramente en un mismo sentir y en un mismo parecer. Vamos a caminar juntos. Dice Eclesiastés, ¿podrán 2 ir muy lejos si no se ponen de acuerdo? No pueden ir muy lejos si no se ponen de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que ser del mismo sentir, tenemos que ser de una misma visión, tenemos que ser de una misma línea. Y mientras más unidos estemos, vamos a poder llegar lejos. Pero en cuanto haya división, en cuanto a mí no me gusta así, yo no lo veo de esa manera, yo lo prefiero hacer de otra manera, y no nos ponemos de acuerdo, y no somos del mismo sentir, y no somos del mismo parecer, eso nos va a traer debilidad. Amén. Bueno, aunque no digan amén, así es. El valor de la unidad, le dije que vamos a hablar de 3 puntos y termino. El valor de la unidad. Ahora vamos a hablar del valor de la unidad. Más valen, está hablando de un valor, más valen 2 que 1 solo. Más tiene valor, diga conmigo, hay más valor en la unidad que en la división.
pues tiene mejor remuneración por su trabajo. Más valen dos que uno. Está hablando del valor de la unidad. Dice que cuando hay unidad y juntos hacemos algo, vamos a hacerlo mejor. Y va a haber mejor paga, va a haber mejor recompensa. Cuando hay unidad. Por eso le llamé el valor de la unidad. Porque dice, más valen dos que uno solo. Porque tienen mejor remuneración de su trabajo. Se puede lograr más cuando hay unidad. Podemos avanzar más en la obra cuando hay unidad. Tiene mayor valor la unidad que cuando hay división. Es mejor cuando, mientras más juntos estemos, hacemos algo, lo hacemos con mejor provecho, aprovechamos más el tiempo, avanzamos más. No es lo mismo que si van 20 a la obra, así nada más van 9. ¿Verdad, hermano Santana? Vamos 9, nos cansamos más y avanzamos menos. ¿Verdad, Fausto? Nos cansamos más. Si nada más 2 están colando los castillos y los demás viéndolos, y si nada más uno está arrimando los bloques, eso me tocó a mí. No había no había otro ahí que me ayudara, me cansé más. Ay. Pero si hubiéramos 3 o 4 haciendo eso, en lugar de yo arrimar, ¿cuántos bloques le arrimaba, hermano Ramón? En lugar de arrimarle yo mismo, yo solito, arrimarle 20 bloques, entre 2, entre 3, le arrimamos 5 cada uno. Hay mejor valor, hay un valor, diga valor, en la unidad. Más valen 2 que 1, pues tienen una mejor remuneración de su trabajo. Verso 10, porque si uno de ellos cae, mira el valor de la unidad. Si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay de aquel que cuando cae, no hay otro que lo levante. Triste, porque no fomentó la unidad, se apartó, dejó de congregarse, no quiso escuchar la exhortación de los hermanos, el estímulo de los hermanos, se tapó los oídos, no quiso escuchar, dejó de congregarse, y cuando cayó no había nadie ahí que lo levantara, porque no le gustó la unidad. Era solitario en la congregación. Se ausentaba y no decía, pastor, de perdida dígame, pastor, ya me voy. Pastor, ya llegué. Pastor, ya me voy otra vez. Pero hay unos que ni se despiden, simplemente dejan de congregarse y no sabe uno ni por qué, ni qué está pasando en su vida. Simplemente dejo de ir y ya. Y cuando cae, ¿quién lo levanta? ¿Cómo lo levantamos si no sabíamos nada? Porque nunca estuvo en la unidad. No, pues usted es el pastor y usted es profeta, usted adivine. Bueno, esa adivinación no es profecía. Usted es el pastor y usted debe de averiguar. Ese es el concepto que se tiene. Y usted es miembro y debe de ser responsable. Yo le podría contestar, si a esas vamos. Porque tanto yo como usted, los dos tenemos responsabilidades. Uno como pastor y el otro como miembro. Pero no quiero meterme en eso. Estamos hablando del valor de la unidad. No quiero que salgamos divididos hoy. Quiero que salgamos unidos. Hoy me inspiré por lo de hoy con este mensaje. Una vez al mes dijimos que queríamos reunirnos un Shabbat, temprano en la mañana, tener una enseñanza, tener un convivio, una comida, juntos comer y luego esperar el servicio. Y una membresía como de 80 miembros, que lleguen 20, no son buenas matemáticas, no es bueno. No es correcto. Que si va a haber una reunión de compañerismo, que de una membresía de 80 solamente lleguen 20, lleguen 15, no es normal. Algo anda mal. Parece ser como que no le estamos dando el valor
a la unidad y al compañerismo. Parece ser como que lo estamos tomando muy light, muy a la ligera, no es obligatorio que yo vaya, amén, no es obligatorio. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Delante de Yahweh es mi deber, es mi responsabilidad mantener la unidad con mis hermanos, estar ahí en el compañerismo, esforzarme por buscar ese compañerismo y esa unidad. Amén, amados. No lo estoy regañando, solamente estoy tratando de sacar algo a luz que está pasando, algo que está sucediendo y que debemos de ser conscientes como miembros de la congregación de lo que estamos haciendo. Tenemos que estar unidos porque en la unidad hay bendición. Ahorita voy a hablar de los beneficios de la unidad. Primero estoy hablando que en la unidad hay poder. Número 2, estoy hablando el valor de la unidad. Ahorita vamos a hablar los beneficios de la unidad. Entonces, cuando buscamos esa unidad, mantenemos esa unidad, entonces dice que vamos a avanzar más, vamos a aprovechar más el tiempo, vamos a poder hacer más en la obra de Yahweh, nuestro Elohim. Y otra es que cuando va a haber una mejor recompensa, porque vamos a hacer más. Mientras más seamos, mejor. Mientras más unidos estemos, mejor. Número 2, el valor de la unidad. Aquí me habla que hay un valor incalculable, porque podemos ayudarnos a levantarnos cuando uno cae. Porque si uno cae, el otro levanta a su compañero cuando hay unidad. Pero donde no hay unidad, te caíste, voy y le doy el tiro de gracia. Te caíste, qué bueno. Eso te pasa por carnal. Juzgamos, criticamos, en lugar de irlo a levantar. A veces si somos injustos, y digo somos porque a veces yo como pastor, usted como líder, usted como miembro, somos injustos los unos a los otros. Yo una vez le decía a una hermana, yo no entiendo por qué ustedes las mujeres, me voy a meter con las mujeres ahorita. Yo digo, ustedes las mujeres, yo no entiendo ustedes las mujeres, ustedes a veces se pelean de una manera, no se pelean, se malentienden. Pero digo, eso déjelo a los hombres que no las entienden a ustedes, porque nosotros no pasamos por esas cosas de los cambios hormonales. No, nosotros no pasamos por eso de los sudores que les da medianoche, la temblorina que les da. Nosotros no pasamos por eso, ¿verdad que no? Y entonces mi pregunta es, ¿por qué ustedes como mujeres, mujer a mujer, no entienden que a veces entre ustedes hay cambios drásticos de humor por los cambios hormonales que hay, que es normal entre ustedes? ¿Por qué ustedes no se comprenden? Porque si la hermana viene de malas, la otra hermana no dice, vendrá en su, más bien el hombre es que él debe de dar. ¿Será que viene? Bueno, tú no, tú tápate los oídos, tú no. Entonces yo no sé por qué entre ustedes no se comprenden. Y la hermana me contestó, por falta de comunicación. Está entendible, por falta de comunicación. Porque si usted ve que una hermana viene media brava, ¿no será que viene pasando por algún cambio? Y que tú también, como mujer, también te pasa. ¿Por qué no comprendes a la otra cuando le está pasando eso? Yo ya me metí aquí en problemas. Mejor cambiemos de tema. Mejor me mantengo en el si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, pero ¿cómo puede suceder si no buscamos la unidad? ¿Cómo usted va a saber que yo estoy caído si no estoy unido a usted? ¿Cómo me va a ir a levantar si yo no busco la unidad? Yo no sé si me doy a entender. Ay de aquel que cuando cae no hay otro que lo levante. Por eso la unidad, digan, la unidad tiene un valor.
un valor incalculable que no se puede comprar con dinero. La unidad tiene un valor superior a todo el oro y la plata. La unidad, porque en la unidad tu hermano te levanta, en la unidad avanzas, en la unidad hay remuneración, en la unidad hay bendición. Número 3. Vamos a hablar de los beneficios de la unidad. Hablamos del poder de la unidad, el valor de la unidad. Ahora vamos a hablar de los beneficios de la unidad. Por eso el escritor de Hebreos nos exhorta: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Seamos como pueblo unidos, porque así jamás serán vencidos. No, ya sonó político esto. El discurso, ¿no? El discurso de la campaña. ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? El discurso de la campaña. ¿Dónde está Manuel? En el Salmo 133, verso 1, todo el verso, todo el Salmo 133 habla de los beneficios de la unidad. Quiero hablar un momento con ustedes, estudiar este Salmo y luego vamos a orar para ser despedidos. Mirad cuán bueno y cuán agradable. Cuando yo leo la palabra cuán agradable, ¿agradable para quién? ¿Para quién usted cree que es agradable y bueno esto? Amén, para Yahweh. Es agradable para Él porque dice que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces Él siendo nuestro Padre y nosotros siendo su hermano, entonces se refiere que agradable y bueno es para Yahweh. Agradable y bueno es para Yahweh nuestro Elohim. ¿Verdad que sí? Entonces agradable es para quién? Para Yahweh. ¿Quién me va a venir a ayudar a predicar? No más porque estamos hablando de unidad, si no ahorita lo bajaba. Ahí quédate parado pues. Muy bien. Ya quiere que termine. Digan, mirad cuán bueno. Es el Salmo 133 y apenas estoy en el verso 1. Tiene 5 versos. Muy bien, mirad cuán bueno y cuán agradable. ¿Para quién? Dijimos que establecimos que es para Yahweh. Para Yahweh es bueno, para Yahweh es agradable. Amén. Que habiten juntos y en armonía. ¿Quiénes? Los hermanos. ¿Y cómo nos llamamos nosotros aquí? Hermanos. Aún yo cuando estaba recién convertido, yo no entendía, recién convertido, eran mis primeros días que iba a la iglesia, yo no entendía por qué el hermano, el líder de la oración, eran líderes de la oración en la congregación, y el hermano era el esposo, y no decía mi esposa va a pasar, decía mi hermana. Y yo pues recién convertido, imagínate, yo no sabía nada de la Biblia, y él decía mi hermana, y yo al rato los miraba que se besaban. Yo decía, ¡ay, qué tremendo! Aquí hay más pecado que en el mundo. Es su hermana y la besa. No, después me explicaron, ¿no? Yo recién nuevecito en la iglesia, después me explicaron, no, es mi hermana en la fe, es mi hermana en Cristo. Ah, ok, entonces, ¿y por qué no le dice mi esposa? Bueno, también es mi esposa, pero yo le digo mi hermana porque estamos en la congregación y también es mi hermana en la fe. Y ahora que yo ya estoy casado, pues yo le digo mi hermana Ruth. Ahora ya entiendo eso, lo que quiere decir. ¿Cómo nos decimos? Ahí aguántate ahí. Ya no se me mueva de ahí. ¿Cómo nos decimos entre nosotros? Hermanos. Entonces aquí está hablando de quiénes son los que deben habitar juntos y en armonía. Los hermanos, que somos nosotros. Y ahora yo encuentro aquí dos cosas bien interesantes. Bueno, vea qué tremendo. Dice, entonces yo encuentro que hay dos cosas que agradan a Yahweh. ¿Cuál es la primera? O otra cosa que agrada a Yahweh. ¿Se acuerda que dice, sin fe es imposible
agradar. Entonces nuestra fe agrada a Yahweh. Y la segunda cosa que yo veo que agrada a Yahweh es la unidad de los hermanos. ¿Me está entendiendo? Denle un aplauso al fuerte. Óigame. Dos cosas que agradan a Yahweh. La fe nuestra, dice, porque sin fe es imposible agradar a Yahweh. Nuestra fe agrada a Yahweh. Y número dos, la armonía entre hermanos agrada a Yahweh. Ahora, quiere decir que cuando hay duda, cuando hay incredulidad, eso, ¿cuál es lo opuesto a agradar? Desagrada a Yahweh. No le gusta a Yahweh ver que tú dudes, que te falte la fe, que andes en incredulidad, que hables en incredulidad y en duda, en desconfianza. No le gusta a Yahweh, le desagrada a Yahweh que tú dudes de su palabra, dudes de su capacidad, dudes de su poder. Eso le desagrada a él. Y lo segundo que lo desagrada a él es la división entre los hermanos, en que los hermanos no busquen la armonía juntos. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar en armonía. Aquí dice que hay que estar juntos y en armonía. Habla de unidad. Unidad es estar juntos pero de acuerdo. Juntos pero unidos. Juntos en armonía. Amén. Los beneficios aquí, todavía no habla de beneficios. Los beneficios entran ahora aquí. Verso 2. Dice, es como el óleo. Óleo es el aceite, es la unción. Óleo. El óleo precioso sobre la cabeza. Es como, fíjese entonces, está comparando la unidad, la armonía de los hermanos en la congregación. Aquí el Salmo 133 la está comparando como la unción que cayó sobre Aarón, sobre la cabeza y las barbas de Aarón, que descendieron hasta el borde de sus vestiduras. Él compara la unidad de los hermanos como la santa unción que cayó sobre el sacerdote Aarón. Y esto es importante aplicarlo y entenderlo, porque si usted va a ver lo que dice la unción del Cohen, Éxodo 29:5 dice, y tomará las vestiduras y pondrá sobre Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto tejido del efod. Y pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y lo ungirás. Y eso es el panorama que el Salmo 33 está tratando de pintar y que veamos. Dice, haga de cuenta que Aarón está ahí. Y acuérdese que cuando la unción cae, es una consagración. Lo están consagrando para el ministerio del sacerdocio. Lo están ungiendo para el ministerio del sacerdocio, para el ministerio del altar. ¿Me está entendiendo? Fíjese bien, entonces quiere decir que la unidad nos da la unción y la capacidad para poder ministrar a manera de sacerdotes en la presencia de Yahweh nuestro Elohim. Digo, mejor siéntate porque me voy a tardar una media hora más. Por favor. Entonces, la unción que cayó sobre Aarón, él es sacerdote, él es Cohen, y dice que la unidad y la armonía de los hermanos es como la unción que cae sobre el sacerdote Aarón. Quiere decir que donde hay unidad hay unción de sacerdocio, y donde hay unción de sacerdocio hay libertad para ministrar el altar, hay libertad para ministrar su presencia. ¿Me está entendiendo? Para poder presentar las ofrendas delante del altar, para ofrecer oración, para ofrecer sacrificio. El único que lo puede hacer es el sacerdote, y donde hay unidad hay unción de sacerdote, y donde hay unción de sacerdote hay libertad de autoridad para ministrar ante su altar. Ese es un beneficio que recibimos en la unidad, que podemos ministrar a manera de sacerdotes
con unción sacerdotal, podemos ministrar en la presencia de Yahweh. Donde hay unidad, hay unción sacerdotal. Donde hay unidad, hay libertad para ministrar el altar. Por eso dice, es como el óleo precioso. Habla del aceite de la santa unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón, hablando del sumo sacerdote Aarón, que descendió hasta sus bordes de sus vestiduras. La unción que cayó sobre la cabeza. Tomarás, le dijo Yahweh a Moshe, tomarás el aceite de la santa unción y ungirás a Aarón desde la cabeza hasta sus vestiduras, que caiga toda la unción sobre de él. Entonces el Salmo 133 verso 2 nos está pintando la idea de que la unidad de los hermanos, estar juntos en armonía, que la unidad de los hermanos es como la unción que cayó sobre Aarón y lo consagró como sacerdote. Donde hay unidad en la congregación, ahí sabe que hay unción de sacerdocio. Donde hay unidad. Pero donde no hay unidad, no hay unción de sacerdote. Quiere decir que donde no hay unción de sacerdote, las ofrendas no suben. Las ofrendas, los sacrificios no son aceptables, porque estamos ofreciendo fuego extraño. Fuego extraño. Donde no hay unidad. Si andamos en pleito, el esposo se peleó con la esposa, el líder se perdió con otro líder, los hermanos entre hermanos, hay pleito, división, chismo, contienda, crítica, todo esto en una congregación. Ahí viene Satanás y roba. Y viene y en lugar de que haya bendición, en lugar de que haya unción de sacerdote, no hay sacerdocio. Y donde no hay sacerdocio, no hay autoridad. Ahora, si pretendemos estar en pleito, estar en desacuerdo, no estar en armonía y venir, levantar nuestras manos y cantar delante de Yahweh y ministrar, imagínense qué tremendo es que el grupo de alabanza, entre ellos estén divididos y suban a ministrar. ¿Qué están ofreciendo? Fuego extraño. Y cuando se ofrece fuego extraño en el altar, es porque el sacerdocio no anda bien. No hay la santa unción que cayó sobre Aarón. Donde hay armonía, donde hay unidad, beneficios, número uno, hay unción sacerdotal. Para poder ministrar en su altar, para poder ministrar su presencia. No, esto, yo no sé usted, hermano, pero yo me gozo. Yo me gozo. La unción de Cohen. Y dice número 2, verso 3. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó Yahweh la bendición y vida para siempre. Ahora, a veces nosotros leemos rápido y nos perdemos de detalles tan importantes. Dice que es como, o sea, hace otra comparación. La unidad y la armonía entre los hermanos, y hace otra comparación y dice, es como el rocío de Hermón. Entonces menciona a un monte llamado Hermón. Pero luego fíjese bien, dice que este monte llamado Hermón, el rocío que cae sobre Hermón, lo envía ¿para dónde? Para los montes de Sión. Entonces vamos a visualizar lo que está diciendo ahí. Aquí está el monte Hermón. Y dice que aquí cae un rocío. Y el rocío que cae en este monte Hermón lo envía a los montes de Sión. Espérate. Mi pregunta con esto es, ¿por qué mejor no dice que el rocío cae en monte Sión y que del monte Sión lo manda para otros lados? Porque para mí el monte Sión era más importante que el monte Hermón. Entonces, ¿por qué dice que primero cae en el monte Hermón
y que luego el monte Hermón lo manda para los montes de Sión. Yo creía que el monte Sión era más que el monte Hermón. Y entonces esto me quebró la cabeza. Entonces esto me quitó el sueño. Entonces esto me puso a estudiar más, a investigar y a preguntarle a Yahweh, explícamelo porque no lo entiendo. ¿Cómo es posible que el monte Hermón sea más importante que Sión y que del monte Hermón mande la bendición al monte Sión? Si se supone que en el monte Sión fue donde subió Moshe, en el Sinaí, y recibió, pero el monte Sión no es geográfico, el monte Sión es conocido como el monte de Yahweh. Entonces, ¿qué es más importante? Porque aquí dice que el rocío, ¿dónde cae? En Hermón. Y luego de Hermón lo manda ¿para dónde? Para Sión. Pero espérate, es que si yo pensé que Sión era el mayor monte de Sión, porque de Sión llega todo. Entonces fui a ver qué es Hermón y descubrí que Hermón tampoco es geográfico, pero su significado es muy importante. El significado de la palabra Hermón es la palabra que Haram significa consagrar, separar, dedicar, cortar, encerrar, hacer algo o alguien de uso exclusivo. Eso significa Hermón. Entonces, cuando dice el rocío de Hermón, está hablando de esa lluvia, de ese rocío, de esa llovizna que representa el mover o la unción de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del rocío, habla del Espíritu, del mover de la Ruach HaKodesh, habla de la unción, del mover de la presencia de la Ruach HaKodesh. Entonces dice que Hermón es donde se atrapa, se encierra, ¿cómo le digo? Atrapa el rocío o el mover suave, dulce de la Ruach HaKodesh. Y entonces de ahí, de esa atrapedura, de ese rocío que está cayendo, entonces yo encontré que Hermón no es geográfico, sino es el estado espiritual en donde se mueve la Shekinah, en donde se mueve la Ruach HaKodesh, donde se mueve la presencia de Yahweh Elohim, el Eterno. Entonces, el monte Hermón es donde es el monte, ¿cómo le explico? Es el lugar de la decisión. Ahí es donde yo decido apartarme para Yahweh. Ahí es donde yo decido consagrarme para Yahweh. Ahí es donde Yahweh me hace el llamado y me dice, sígueme. Y tú dices sí o dices no. Ahí es donde Yahweh te dice, ¿me vas a obedecer? Ahí es donde tú dices sí o dices no. Ahí es donde Yahweh te hace el llamado, me hace el llamado a mí. Y luego si tú dices sí al llamado que Yahweh te hace, entonces Yahweh te dice, ahora ya que tomaste la decisión en el monte Hermón, ve a Sión, porque en Sión va a caer la bendición, porque en Sión te voy a revelar mi palabra, porque en Sión vas a entender el propósito, en Sión te voy a revelar los misterios. Yo no sé, hermano, usted. Santo Padre, dijo alguien por ahí. Esto tenía que haber tardado media hora nada más. En el monte Hermón es donde se hace la decisión. Entonces resulta que el pueblo de Israel llegó primero a Hermón y la conquistó. Entonces Yahweh les habló y les dijo, de ahora en adelante, ¿deciden seguirme? Dijeron sí. De ahora en adelante deciden apartarse y ser un pueblo apartado para mí. Sí, el monte de la decisión. El monte donde se consagran, el monte donde te van a cortar tus ideales, tus cosas personales. El yo quiero ir, el yo voy a venir, el yo voy a comprar. Espérate, antes de que tomes todas tus decisiones, primero di, si Yahweh quiere. Porque eso se llama pecado de presunción.
Pecado de presunción es decir, voy a ir, voy a venir, voy a comprar, voy a estudiar, voy a vender. Espérate, pero antes de que todas tus decisiones, di si Yahweh quiere. Porque todas tus decisiones tienen que estar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al propósito que Él tiene para ti. Porque si tú dejas a Yahweh a un lado conforme al llamado y al propósito que Él tiene para ti, entonces todo lo demás te va a salir mal. Porque Yahweh te va a estorbar. ¿Se acuerdan aquel tema que compartimos que se llama cuando Yahweh te estorba? Ya no se acuerda usted de tanto que hemos. Entonces, en el monte el monte Hermón es el monte donde Yahweh compromete al pueblo y le dice, ¿me van a seguir? Sí. ¿Me van a obedecer? Sí. Entonces le dice Yahweh a Moshe, ok, ahora llévamelos a Sión, porque allá en Sión es donde les voy a revelar mi bendición. Por eso, cuando está la decisión de separarse, de dedicarse, de cortarse del mundo, de dejar las cosas del mundo, las cosas de afuera, para dedicarse a Yahweh, de encerrarse para Yahweh, de decir, ya nada más existe para mí más que Yahweh, su propósito y su voluntad. Me consagro a Él, me separo para Él, me dedico para Él, me encierro para Él. Quiero que Él me use como uso exclusivo para Él. Heme aquí, Señor, úsame, envíame. ¿Para qué te soy útil? Cuando tú tomas esa decisión y declaras eso, eso se hace en Hermón. Eso es lo que significa el monte Hermón. Y esto sucede en la unidad. Y luego dice entonces, cuando tomas esa decisión, entonces dice, es como el rocío de Hermón. Diga el rocío de Hermón. El rocío de Hermón que luego cae en Sión. Y ahí en Sión, no en Hermón, en Sión. O sea, después de la decisión viene la bendición. Hello. Diga, después de la decisión viene la bendición. No es antes, es después. Cuando tú tomas la decisión de servir a Yahweh, entonces viene el beneficio, entonces viene la bendición. La bendición viene después de la decisión. Entonces, cuando en el monte Hermón está la decisión, entonces dice que el rocío de Hermón va a caer sobre el monte Sión, porque ahí, ¿dónde? En Sión. ¿En dónde? En Sión. Ahí mandó Yahweh la bendición. Ahí mandó Yahweh la bendición. Entonces, entiéndame bien lo que estoy diciendo. En la unidad está el beneficio de que el monte de Hermón, el rocío que cae allá, viene sobre Sión. ¿Y sabe dónde tú y yo estamos? Dice la Escritura, tú y yo estamos en el monte Sión. Y ahí en el monte Sión envía Yahweh la bendición y la vida eterna. Termino leyendo esto, termino con esto, concluyo con esto. Finish, the end, el final. Miqueas capítulo 4 verso 1. Y sucederá que en los últimos días que el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de montes. Se levantará sobre las colinas y fluirá a los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿De dónde sale la Torá, la instrucción, la palabra? De Sión. Porque de Sión saldrá. Y dice, otra versión dice, en Sión se dio la palabra y en Jerusalén se dio la revelación. En Sión se dio la palabra y en Jerusalén se dio la revelación. ¿Y de qué habla? De que Yeshua era la expresión de la palabra. Yeshua salió de Jerusalén. Todo lo que dijo Sión se cumplió en Yeshua, que es Jerusalén, el verbo hecho carne.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en conclusión? ¿Qué beneficio hay en la unidad en la congregación? Que en la unidad de la congregación, cuando tú y yo tomamos la decisión de estar unidos, de sobrellevar las cargas los unos a los otros, de aguantar las diferencias que podamos tener, de superar los pequeños desacuerdos o grandes desacuerdos que podamos tener, ir superándolo, ir cada vez más, procurar la unidad. Si se llama a un convivio, haga el esfuerzo por venir. Es una vez por mes, es una vez por mes. Haga el esfuerzo por venir, porque ahí Yahweh te va a bendecir a ti, porque vas a tener sobre tu cabeza unción de sacerdote y autoridad para ministrar en el altar. Busca la unidad, porque en la unidad hay poder, en la unidad hay valor que supera el oro y la plata de esta tierra, y en la unidad hay beneficios. Procura, porque es aparte de que la fe agrada a Yahweh, hay otra cosa que agrada a Yahweh: la unidad y la armonía entre los hermanos. La exhortación en esta tarde, por la palabra. ¿Quieres más de Él? ¿Quieres más de su presencia? ¿Quieres más de revelación? ¿Quieres más de su palabra? ¿Quieres más? Empieza con el principio de la unidad, porque solitario allá en tu casa va a ser muy difícil que te caiga la bendición. ¿Por qué? Porque esto lo diseñó Yahweh. Esto es diseño. Él mismo pone el ejemplo y le dijo a su pueblo Israel, Yahweh le dijo, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Le dijo a los profetas, esto dile a mi pueblo y que nunca se les olvide. Escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Siempre Él mismo implantó en su pueblo y en la escritura la unidad. Entonces, la exhortación es que no tomes a la ligera el dejarte. No tomes a la ligera el dejar de congregarte. No tomes a la ligera la oportunidad de la unidad entre los hermanos. Mantén firme la profesión de la esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo ha prometido. Debemos de considerarnos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortémonos unos a otros. Y esta última parte es muy importante, mucho más cuando ves que aquel día se acerca, el día del Señor, la venida de Yeshua, la segunda venida. Cuando ves por las señales que ya está pronta su venida, menos debes de andar vacilando
sino más firmes debemos de ser, más unidos, para que cuando Él venga y suene la trompeta nos encuentre haciendo así, porque escrito está: bienaventurado el pueblo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Juntos en armonía. Póngase de pie. Exhorta a tu hermano y dile: no dejes de congregarte. Exhorta a tu hermano y dile: no dejes de congregarte. Exhorta a tu hermano y dile: no dejes de servir. No dejes de venir. Exhorta a tu hermano y dile: busca la unidad. Estar juntos en armonía. Más hermoso delante de Yahweh es el perdonarnos. Yo le dije a Alex: tú inicia la oración. Y él no sabía, ni yo sabía lo que él iba a decir, ni él no sabía lo que yo iba a decir. Pero en cuanto empezó la oración dijo: lo que hoy hicimos, estar unidos y en el compañerismo y la comida y todo esto que estamos, digo: ay, Yahweh nos va a bendecir, porque hicimos algo muy bonito, algo que agrada a Yahweh. Hay dos cosas que agradan a Yahweh: tu fe y la unidad entre los hermanos. Sin fe es imposible agradar a Yahweh, y sin unidad es imposible agradar a Yahweh. Quiero que tome la mano de tu hermano. Tómese de la mano de su hermano. Tómese de la mano de su hermano. Padre, en el nombre de Yeshua, así unidos físicamente, así seamos unidos espiritualmente, emocionalmente, podamos estar juntos en armonía delante de ti. Yo quiero que usted en su corazón, delante de Yahweh, haga un compromiso en velar siempre por su hermano, para que cuando Yahweh venga y nos pregunte: ¿dónde está tu hermano?, tú no le respondas como Caín: ¿y a mí qué me dices? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y la respuesta de Yahweh: sí, sí, tú estás para ayudar a tu hermano. Tú estás para ver el beneficio de tu hermano. Y si tu hermano cae, ve, levántalo, ve, anímalo, ve, fortalécelo. No seamos como Caín, que cuando Yahweh nos preguntó por nuestro hermano, cuando Yahweh le preguntó por su hermano, él dijo: a mí no me interesa dónde está mi hermano. ¿Quién me puso de guardia de mi hermano? Mala respuesta delante de Yahweh. Comprométete en tu corazón, en tu corazón. Padre, en el nombre de Yeshua, yo he predicado tu palabra. Ahora tu pueblo ha recibido tu palabra. Ahora tu pueblo es responsable para aplicar, para vivir lo que la palabra ha hablado. Hay poder en la unidad, hay valor en la unidad y hay beneficios en la unidad. Aquí aprendemos para luego ponerlo por obra cuando salimos. En la casa, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Aquí venimos a aprender para luego ponerlo por obra. En unidad, sí, en unidad. Así unidos cantemos. Así unidos tomados de la mano vamos a declarar: Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y en armonía. La 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 la. Levante su
Haga conmigo esta oración. Padre, he recibido tu palabra. Delante de ti me comprometo a buscar la unidad y la armonía entre mis hermanos, a no dejarme de congregar como otros tienen por costumbre. Yo buscaré la unidad, buscaré la paz entre mis hermanos, la armonía entre mis hermanos, porque he entendido que ahí tú envías tu bendición y envías vida eterna. Yo me comprometo a velar por mi hermano. Dígalo delante de Yahweh. Me comprometo a velar por mi hermano, a buscar la armonía, a buscar la unidad, a procurar la paz, a estimularnos al amor y a las buenas obras, porque he entendido que ahí tú envías la unción de sacerdocio. Ahí envías tu unción de sacerdote, de autoridad sacerdotal. Ahí envías tú también el rocío que trae bendición y vida eterna. Yahweh, todavía para profundizar un poco más, dice: y vida para siempre. También en la unidad, ¿sabe qué hay en la unidad? Salud. Hay menos enfermedades, hay menos estrés, hay menos enfermedades del corazón, menos caída de pelo. Porque estamos unidos. Pero donde hay contiendas, divisiones, pleitos, hermano, estamos todos enfermos. Los nervios todos alterados. El pelo se le está cayendo, está quedando chimuelo. Pelón, chimuelo, panzón. Qué fea congregación esa. Qué feos los que están en pleito, en división, en contiendas, en chismes, en críticas. Tan feos. Pero delante de Yahweh, donde hay unidad y armonía, dice: es agradable y es bueno. Diga: la unidad, la armonía entre los hermanos. Todo lo que hacemos sube delante de Yahweh como aroma agradable. No es fuego extraño. Amén. Amén. Recibe la palabra. Acepta la palabra, crea la palabra, se goza por la palabra. Aleluya. Bueno, entonces, sientes un momentito. Así unidos en armonía, vamos a repartir los sobres y vamos a preparar.